Bueno, sí que ha cambiado un poco. La gente, la gente ya no está tanto en el interior, está más en la terraza, la gente se separa más. O sea, ha cambiado bastante desde antes hasta ahora. Buah, yo ahora tengo que hacer la compra una vez al mes en el Mercadona y en el mercado igual, una vez al mes, para que me la suban a casa, porque el tema de salir cada día pues me daba miedo. No, porque mira, yo no me he portado muy bien. Yo salía cada día con la excusa de ir a comprar. Y bueno, que era la excusa perfecta, el ir a comprar. Y entonces, bueno, sí que es verdad que antes a lo mejor pues hacía una vez a la semana la compra, ¿no? Más grande. Y luego pues con la excusa de poder salir, pues esa compra se hacía como a diario. Más que nada para eso, para que le diera a una el aire un poco, ¿no? Que dices, bueno, todo el día aquí encerrada, ¿no? Aunque sea con la excusa de ir a comprar, sí que ha cambiado, ¿ves? Claro. Sí que ha cambiado la forma de comprar. Lo que compraba, no, porque bueno, siempre tengo el menú de toda la vida, una vez a la semana las lentejas, otras veces los garbanzos, otro día pasta, o sea que sigo con el mismo menú, pero sí que es verdad que durante una temporada cambió mi forma de comprar. Bastante. Mucha gente que no compraba tanto en el barrio, pues ha venido a nosotros, nos ha llamado para que le llevemos cosas, así que bastante. Se ha hecho un buen bloque de barrio. No, la verdad es que no. Yo sigo trabajando bastante bien, llevo aquí muchísimos años, tengo muy buena clientela y la verdad es que no lo he notado mucho. Sí, bueno, han cambiado un poco. En realidad mucho no, porque las cosas se consumen las mismas, pero en realidad lo que ha cambiado es que la gente puede consumir un poquito más en las tiendas, cosa que antes no consumía. A mí en absoluto, a mí me va muy bien el negocio y para mí no me ha cambiado. La gente que no ha podido venir me encarga colchón o me encarga cualquier cosita, me hace un bizum, me hace transferencia, o viene más tarde o viene al día siguiente porque hay confianza y a mí me ha subido la venta, de hecho. Sí, al ponerlas hemos podido sobrevivir, la verdad, porque de tener todo el bar cerrado por las tardes, a ponerla online, hemos podido irnos manteniéndonos cada mes. El tema Globo, el tema Justit, una cosa más que teníamos. Nada, cero. Soy anti-internet para estas cosas. Prefiero cogerme y comprar, yo qué sé, la ropa, pues mira, al Primar. La compra, pues al súper. A ver, siempre afecta un poquito, lo que pasa que este es un barrio que es de personas pues mayores y de momento pues bueno, no nos ha afectado demasiado. No entienden internet. Exactamente, sí, afortunadamente para ti. Exactamente, sí. No, a mí particularmente no. A mí particularmente no, porque yo la clientela que tengo es mayor, porque ya llevamos muchos años aquí, entonces eso no afecta. El problema aquí es que la crisis es permanente porque se va muriendo la gente que es mayor, pero por lo demás lo de online no. A mí por lo menos, vamos. Yo creo que sí. Tampoco últimamente no salgo tanto por aquí, por el barrio, pero voy más por la otra parte que no es del Carmel, porque estoy justo en el límite del Carmel. Pero yo al menos no he visto problemas que sean destacables, que haya escuchado. En este barrio desde hace muchos años había mucha diferencia, pero ahora la diferencia es mínima, está todo muy bien. Sí, entre hombres y mujeres se lleva muy bien. Sí. Pues la verdad que no. No, porque ya sabes de que siempre hay diferencia, tanto en sueldos como en trabajos, como en todo. No, bueno, no, como en todos los lados no hay igualdad de género, pero bueno, yo creo que ni más ni menos. No hay igualdad de género. A ver, otro tipo de género son personas normales. Lo que pasa es que cada uno lo puede tomar como le dé la gana, de géneros diferentes, pero no son géneros diferentes. Son iguales, o sea que cada uno lleva su
es su manera de ser y lo tenemos que aceptar como es, ni más ni menos, o sea, ellos con nosotros y nosotros con ellos, o sea que eso, por lo menos yo por lo menos no le veo ninguna diferencia para nada. Bueno, de momento sí, porque hay casos que se escuchan que hay personas un poco complicadas en el barrio, pero de momento yo no he vivido ninguna situación peligrosa. ¿Sabes? El tiempo que tengo aquí, que ya son 19 años, pues no he visto nada peligroso. Sí que escucho y veo por las redes sociales que el barrio después de la pandemia se ha puesto un poquito peligroso, pero yo no lo he captado, no lo he visto. Bastante, bastante. Sí, este barrio no ha sido muy criminalizado por la diferencia entre hombre y mujer. Este barrio ha sido bastante seguro, siempre, sí. Hemos venido a cualquier hora de la noche y normalmente no ha ocurrido casi nada. Siempre hay alguna cosa, pero vaya, muy mínimo. Yo, personalmente, hasta ahora no he tenido ningún problema. Yo. Y salgo muchísimo, porque me voy al Parque Güell con el perro. Yo hasta ahora no he tenido ningún problema. No quiere decir que haya personas que lo tengan. Sí que tengo mi hija y mi sobrina no están seguras porque el metro es muy problemático. No vienen en el metro ya, cuando salen de noche cogen un taxi porque no se atreven. Pero claro, yo de noche no salgo, no puedo decirlo. Tú calla. Esto es lo que... Pero bueno, a ver, mejor que antes sí, evidentemente, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, yo lo digo, yo hay gente que yo le digo, soy del Carmel, lo siento, pero es un barrio totalmente seguro. O sea, y la verdad, este barrio es perfecto para vivir y lo considero totalmente seguro. Hombre, no es lo mismo tanto para mujer como para hombre, ¿no? Pero quiero decir de que seguridad hay muy poca. ¿Consideras que el barrio es inseguro? Sí, últimamente sí. Pues no sé, ahora, yo creo que con esto lo del COVID, pues hay un poquito menos del trabajo, pues la influencia del trabajo que ha cambiado mucho, pues entonces hay más delincuencia, pues debería de cambiar un poco eso, ¿no? De haber más fuentes de trabajo, pues para que la gente pues pueda tener una mejor entrada de dinero y de posición social, ¿no? Bueno, por conciencia de todo el mundo, o sea, estamos mejorando. O sea, los hombres hemos de mejorar. Yo creo que todo en general, no sé, la juventud está creciendo más concienciada. O sea, yo creo que sí que se está mejorando, pero bueno, todavía falta muchísimo. Bueno, mira, pues la semana pasada estuvieron aquí el Elías y el Moncho, dos cantantes famosos, vinieron aquí a comer y estuvieron aquí en la terraza, dos gente, me parecían dos gentes normales, cantantes, y estuvieron aquí tranquilamente comiendo con nosotros. La verdad que fue muy divertido. ¿Sabes alguna anécdota del barrio divertida? Pues yo no me acuerdo ahora mismo, no sé ninguna. La idea que yo no sé ninguna. No. ¿Y yo tú? sé más de Mar del Centro. ¿Y tú sabes alguna anécdota divertida del barrio? No, del barrio no. ¿Tú sabes alguna, Monse? Pues Pero, dila. no, ya la contaré. La del jamón. No lo sé, a ver, dilo. Que no La lo del sé. jamón, pues resulta que hubo un jamón, los curas cogieron un jamón y lo pusieron a secar. ¿Los curas de aquí? No, los curas. Lo pusieron a secar. ¿Dicen del barrio? Uno en Pedralbes y otro en el Carmelo. Y se secó mejor el de Pedralbes, por eso hicieron allí el Real Monasterio. ¡Anda, mira! Ahora mismo no me acuerdo ninguna. Divertida, pues la verdad es que no. De nuestros tiempos, cuando vinimos a vivir aquí, pues sí, porque mis padres vinieron de Andalucía, eran pobres, tenía 4 hijos pequeños, el más pequeño es mi hermana, que tenía entonces, recién nacida, y para hacerse la casa, pues mis padres y mi madre iban a buscar arena y piedras ahí a la Fuente Fargas, y día tras día, pues haciendo la casita poquito a poco, hasta hoy en día que ya vivimos cómodamente dentro de lo que cabe. Pero sí, fue muy trabajado, muy penoso, pero yo creo que fue todo el barrio el que lo hizo esto, porque el barrio se ha hecho así.
trabajar los fines de semana y las fiestas y cada uno se ha hecho su propia casa. Y por eso está el barrio como está. Las casitas un poquito fuera de lugar, pero bueno, se vive bien, se vive bien. Pues me gustaría que fuera más verde, la verdad. Más verde y más sostenible, que es lo que está ahora. Hubiera más parques y más cosas, que ahora es todo coches por todos lados. Sí. Pues que haya más actividades para los niños, pues en su momento, en la época que vivamos, y pues no sé, que andemos más libremente con tranquilidad. O sea, como ahora, pero que podamos salir, o sea, más que todas las mujeres, andar como queramos y no ser juzgada por la forma de vestir o la forma de andar o la forma de... Porque a veces hay un poquito de discriminación en eso, ¿no? Hombre, yo aspiro que a mejor, porque cada día ha ido a mejor. El barrio ha mejorado mucho de por sí desde cuando llegó el metro y muchas cosas más. Lo que pasa es que se esperan más cosas y espero que siga evolucionando como hasta ahora. Yo creo que va mejor. Yo calva ya totalmente. De aquí a 100 años, pues yo creo que si la cosa se va más modernizando, estará más bonito y con más cosas para poderse mover las personas que vivan. ¿Y tú? Sí, yo igual, o sea que esto irá a más, porque no se va a quedar aquí tan cao como está ahora, porque sí, esto se arregló todo cuando habían las Olimpiadas y todo esto se arregló, pero ahora se ha quedado parado todo, o sea que ahora no se hace nada, Ni en el barrio, por lo menos aquí en el nuestro, no están haciendo nada. Será diferente porque el barrio está envejecido, cada vez hay más gente mayor, no se tiene tanto niño. Desgraciadamente la gente que se va jubilando, en este caso mis padres se jubilaron y es un negocio que sí que es verdad que siempre ha ido bien, y al ir bien yo he seguido, igual que han seguido muchísimos hijos de aquí del barrio. Pero si el barrio se va empobreciendo, o sea, se va envejeciendo y no se sigue el relevo de los padres, entonces posiblemente se quedarán pocos negocios, como es normal. Como no cambie, un poquito mal, ¿eh? Un poquito mal porque está muy abandonado, parece que no pagamos impuestos nosotros, ¿eh? Me encuentro fatal. Está esto que está hundido. Si vas a la parada del autobús, cualquier día se caerá un autobús, pero no se arregla. Hasta que no pase una desgracia, no haremos nada. Bueno, de aquí al futuro lo veo que las casitas un poco así ya se están tirando abajo y se están haciendo bloques. Entonces la convivencia ya no es lo mismo. Esto era como un pequeño pueblo, todo el mundo nos conocíamos, nos tratábamos, y ahora cuando se edifica tanto, pues ya no se conoce ni al vecino. Eso es una lástima que ocurra así, pero bueno, la vida sigue así y seguirá así. La gente quiere, pues eso, vivir, y aquí pues trabajo y trabajo, es lo que quiere la gente, y vivir. Hombre, podría ser mejor de que tal como está ahora el barrio. Espero de que sea mejor. ¿En qué aspecto? Pues en seguridad, en la gente que no sea tan sucia, por decirlo de alguna manera, que haya más limpieza, más seguridad, no sé, que cambie. Bueno, el futuro del barrio, bueno, ya ha cambiado mucho el barrio desde hace los años 50, 60, los años no sé qué, ahora es mucho más diverso, hay gente distinta, está cambiando mucho. No sé, la gente, por ejemplo, ahora hay mucha gente de toda Europa, por descontado hay gente de Latinoamérica, pero también hay gente, hay gente magrebí, o sea que entonces esto pues es lo de siempre, nos va enriqueciendo, hemos de ser capaces de conseguir que entre todos hagamos un barrio mejor. Esta es la consigna, porque como empecemos a pelearnos unos con otros, no fem res. La idea és aquesta, per això esteu treballant tot el moviment associatiu i tots aquests projectes que esteu fent, no?